Muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, nuevamente nos encontramos en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, esta vez para dar un cierre a esta serie de 3 encuentros sobre aportes prácticos para el funcionamiento de la Administración de Justicia con perspectiva de género. Como ustedes saben, la expositora de estos 3 encuentros ha sido la doctora Sofía Carabelos, a quien le agradecemos mucho, ya amiga de la casa, de un montón de actividades de capacitación del instituto, y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado y se están conectando en este momento. Antes de darle el paso a Sofía, recordarles que vamos a habilitar un aula en el campus virtual del instituto para que ahí puedan encontrar los videos de las 3 jornadas y también un cuestionario. Una vez contestado, van a poder obtener ahí el certificado de participación en este curso. Esto va a ser visible para ustedes a partir del día de mañana. Lo que les recuerdo es que si no hicieron, si hay alguien que no haya hecho alguna vez un curso en el campus del instituto, que se vaya haciendo un usuario, que se cree un usuario, así mañana ya le aparece visible el curso y puede contestar las preguntas, puede ver los videos de las anteriores y obtener el certificado. Sin más, Sofía, este es tu espacio, así que te escuchamos atentamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, como hicimos también la clase pasada, vamos a dividir esta última clase. Por un lado, como había prometido justamente el jueves pasado, vamos a terminar de ver las cuestiones que se plantearon al final de mi exposición del jueves pasado, vinculada básicamente a la acordada 4099 o 3964 y digamos su reformulación con esta acordada de hace muy poquito, de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y también, digamos, en ese sentido, dos cuestiones. Primero, digamos, también sé que están presentes quienes forman parte del Juzgado de Garantías de Varela, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y de Lomas de Zamora, digo de Quilmes, perdón, y que, digamos, quizás también pueden contar de mano propia la experiencia en la aplicación de este protocolo para intervenir en medidas de protección relacionadas con mujeres víctimas de violencia de género. Y por el otro lado también, bueno, yo me quedo sin contarles de otro protocolo que también se aplica en la provincia de Buenos Aires por otro juez de garantías, que es el doctor Vitales, el juzgado de garantías número 8 de Lomas de Zamora, esta vez sí. Este es un protocolo de trabajo de atención de víctimas que de alguna manera tiene dos ejes. Por un lado está el eje vinculado a las víctimas, que también se trabaja en este protocolo del juzgado de garantías de Quilmes. Se trabaja entonces, le decía, en el abordaje hacia las víctimas. Para ese abordaje hacia las víctimas, internamente el juzgado número 8 de Lomas de Zamora hizo una especie de capacitación interna sobre el rol de la víctima en el proceso penal y la atención adecuada en la sede del juzgado. Para eso, digamos, se articularon con distintas ONGs, pero fundamentalmente con las instancias, y se articuló con las instancias específicas de los municipios para el acompañamiento y el asesoramiento de mujeres víctimas de violencia de género. Como yo les conté, y que ustedes supongo que saben, dentro de los gobiernos locales, además de un área específica sobre niñeces, que tiene que ver con cómo se estructura desde el municipio los servicios locales, también hay áreas específicas, áreas de género, ¿no? En la mayoría de los municipios de nuestra provincia. Entonces, este
juzgado articuló con esas instancias, tanto del municipio, en este caso de Lanús, como de Lomas de Zamora. Una me parece que era área de género, y la otra era una subsecretaría de Derechos Humanos, que tenía esta área a su cargo, digamos, y con esas áreas, además, digamos, de tener algunos criterios de cómo ellos abordan a las víctimas, también permitió, previo estos acuerdos, bueno, solicitar la ampliación o la profundización de algunos informes sobre, por ejemplo, el estado de vulnerabilidad que hace el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, pero que se pueden complementar con estas áreas locales de los municipios, como en este caso fue en Lanús y en Lomas de Zamora, que, digamos, pueden de alguna manera, bueno, darle dinamismo a las decisiones que se puedan tomar desde el juzgado de garantías. Pero fundamentalmente este protocolo, y por eso lo quería traer, hace un trabajo con los hombres agresores. Obviamente tiene que ver con la posibilidad de revisar esas conductas en el marco de lo que se llaman como talleres de masculinidades, que en general, o en estos casos, están anclados en los municipios, o sea, se hacen con la coordinación de los municipios, en especial, en este caso, de Lomas de Zamora. Esto se los comparto, como también les voy a compartir, a ver si puedo copiar este link, que tiene que ver con todo a ver, tiene que ver con un relevamiento que se hizo desde, déjenme ver cómo hago para compartir en el chat esto. Si querés, pasámelo por WhatsApp y yo lo comparto. Bueno, pero acá está, acá le encontré la vuelta. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Este es un relevamiento que hizo el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires sobre distintas experiencias sobre talleres de masculinidades, digamos. No es exclusivamente de lo que me quiero referir, pero está dentro de este informe, que es muy completo, muy interesante, que tiene que ver con las oficinas de nuevas masculinidades que se ejecutan a través del patronato de liberados. En realidad no son oficinas para los talleres, sino que son oficinas del Patronato de Liberados que organizan estos talleres de masculinidades. En el caso que yo les comentaba del protocolo del juzgado de Lomas de Zamora, digamos, tiene esta particularidad de que se había organizado con el municipio. Pero, digamos, aparece en ese link que yo les mostré, digamos, todas las oficinas también del Patronato de Liberados que llevan adelante estos talleres. Los talleres, en el caso de Lomas de Zamora, se hacen en relación a determinados delitos, se hacen con unas entrevistas previas de admisión y, digamos, han hecho, incluso si ustedes lo linkean en internet, van a poder encontrar que este protocolo que se armó en Lomas de Zamora desde un juzgado de garantías tuvo una validación, y esa validación, digamos, que le da cierta confirmación de la efectividad de este procedimiento, tiene, digamos, como una evaluación del impacto de estos talleres en relación a el cumplimiento de las medidas de protección y también la reiteración de nuevos hechos. Digamos, hay hecho una especie de diagnóstico sobre cuántos de estas personas que cumplieron con estos talleres han vuelto a cometer infracciones de este tipo, digamos, que son siempre delitos correccionales, ¿no? Estamos hablando de delitos que, sí, eso, que van a ir eventualmente a los juzgados correccionales. Se los comento como parte de las experiencias que ya hace mucho vienen desarrollando distintos juzgados de garantías en los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, y que supongo que les va a servir en el marco también de esta acordada 4099.
Y, digamos, la segunda parte de la clase, sí nos vamos a adentrar en cómo pensar desde lo práctico y desde la actuación de los juzgados de garantías, esta situación en la cual la perspectiva la tenemos que aplicar no tanto en relación a mujeres que son víctimas o sea, sujeto pasivo en el delito, sino más bien aparecen como mujeres imputadas de distintos delitos, sobre los cuales quiero pensar algunas claves para estos aportes prácticos en la tarea cotidiana del juzgado de garantías. Pero bueno, si les parece, terminamos de desarrollar esto que estuvimos comentando la clase anterior, que quedó, digamos, como desplegadas varias inquietudes por parte de los distintos intervinientes, o por lo menos yo entendí que había, digamos, algunas observaciones como para poder realizar, y yo quedé comprometida en que iba a tomar estas devoluciones a este planteo de la acordada 4929, siendo que además les sugerí como segunda parte de la clase poder revisar la capacitación obligatoria que se había hecho unos días antes a través del Instituto de Estudios Judiciales también. Veo alguna mano levantada, pero ustedes me dirán. Ahí vamos a habilitar, si te parece, los micrófonos. Dale. Un momento. Bien, ya están habilitados los micrófonos. Aimé, no sé si querés comentar algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, me presento. Hola Sofía, disculpa que estoy sin la cámara acá con niñeces y bronquitis, pero no quería dejar de hacer algún aporte, si me permitís un segundo. Sí, claro. Yo trabajo con el doctor Jorge López, que estuvo presente en todos los otros encuentros. En este momento él está reunido y por eso no está presente, y él es titular del Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora. También compartimos el departamento judicial con el doctor Vitale de Garantías 8, y también, como el doctor Vitale, hace tiempo, no quería fijarme bien, pero no encontré, hay subido una buena práctica en la página de buenas prácticas de la Corte, en donde se da cuenta de todo el protocolo aplicado en relación a la perspectiva de género, que tuvo que ver tanto con la capacitación interna y la formación nuestra, digamos, como operadores del sistema, perdón por las niñeces de fondo, pero que también incluyó estas áreas, y me parecía importante compartirlo acá con los compañeros que están presentes, con el trabajo que tiene que ver en relación a la víctima y en relación a la persona agresora. A la vez, cómo eso se cruza y se articula con otras cuestiones, como ser el consumo problemático de sustancias, obviamente englobado por la situación de vulnerabilidad, y cómo funciona el laburo en red con los municipios, como bien vos decías vos, específicamente con el área de género, luego que se incluyeron los ministerios de provincia y de nación, de género también, en la aplicación, por ejemplo, de los dispositivos duales. Y bueno, y en torno a eso, comentarles que tenemos un análisis a partir de la evaluación en el tiempo y el monitoreo de estas cuestiones, porque no se trata solo de implementarlo, sino de irlo monitoreando, ir viendo los obstáculos, bueno, las cosas a mejorar. Tenemos un montón de aportes para hacer en torno a eso que venías planteando, de quizás las dificultades o las cuestiones que advertimos. Pero no quería dejar de compartirles eso, ¿no? Que también en el juzgado derivamos obligatoriamente a las personas, obligatoriamente, digo, las que lo necesitan, ¿no?, a un taller de violencia de género que articulamos con las profesionales para saber realmente el perfil y darle la prioridad en el riesgo. Luego también con la persona que es víctima, ¿no?, en la articulación, si necesita un lugar y demás, y que todo esto se va registrando y dando cuenta en los informes y producciones que hacemos desde el juzgado. Yo quería decir algo, y ya con esto, perdón, no quiero monopolizar la palabra, pero me parecía justo también contar lo que hace el doctor López y lo que hacemos todo el equipo, porque en realidad es un arduo trabajo que insume muchísimo tiempo, muchísimo, y muchísima sensibilidad también, ¿no?, de la escucha activa, todo, que tampoco, vamos a decir, nos forman para atravesar situaciones en donde estás expuesta constantemente a dolores, a conflictos, a problemas.
Habíamos pensado que, y esto lo tiro también a una consideración del resto, que sería importante, viste como hay una delegación departamental de investigaciones que se llama DDI para los delitos complejos. Bueno, las DDI están sobrepobladas de personas detenidas por violencia de género. ¿Por qué? Porque son quienes se encargan de hacer, por ejemplo, las órdenes de captura, ¿no? Entonces, pensábamos que sería muy importante que haya una delegación especializada en género, que se encargue, por ejemplo, de las notificaciones de las cautelares, que se encargue de efectivizar los allanamientos, porque sabemos que hay niñeces y todo un contexto, que se encarguen luego también de alojar a la persona y que no pase como pasa actualmente, en donde están en un calabozo separadas del resto de la población, como se denomina, sin ningún tipo de posibilidad de tratamiento. Bueno, es una propuesta a consideración y con esto me llamo a silencio. Gracias, Sofía, y un gusto realmente estar cursando esta capacitación, me parece súper nutritiva. Me parece súper interesante ese otro protocolo, digamos, o quizás se comparte, por lo menos en lo que yo tengo relevado del doctor Vitale. Si lo podés hacer llegar, estaría buenísimo como para también poder ponerlo a jugar como digamos, como una experiencia que entiendo, y esto después también quiero invitar justamente a otros integrantes de otros juzgados de garantías, que quizás en todo el primer tiempo hay un armado que lleva mucha energía, pero que después, digamos, en el correr de el quehacer cotidiano, esto va adquiriendo una cierta práctica justamente en el desenvolvimiento de estas temáticas, ¿no? Obviamente que después hay que volver a actualizar porque hay cambios de gestiones a nivel de los gobiernos municipales y entonces cambian algunas autoridades y entonces quizás eso implica hacer nuevas reuniones, pero digamos el producto que se va obteniendo, si esto se puede llamar de esta manera, es realmente valioso por esto que vos decís de información que se va produciendo, y entonces la posibilidad de identificar con más precisión dónde aparecen como los obstáculos, y por otro lado también porque, digamos, evidentemente está teniendo algún tipo de efecto en lo que estamos queriendo obtener, que es que cese de alguna manera las situaciones de hostigamiento o de vulneración de derechos. Tomo nota de esto que decís de las DDI especiales. Yo les voy a contar que desde el Ministerio de Justicia, hoy no estoy en el Ministerio, estoy en mi casa, pero desde el Ministerio de Justicia hemos pedido ya desde el año pasado, y tengo entendido que está próxima a salir, una resolución por la cual desde el Ministerio de Justicia pedimos que se identifique a los varones agresores, digamos, en un contexto, o sea, agresores en hechos de violencia de género. Porque si bien, digamos, cuando se trata de femicidios o de abusos sexuales, tenemos ahí una referencia vinculada al tipo penal, en relación a los delitos correccionales, esto, digamos, queda absolutamente desdibujado. Y en la inscripción que se hace ustedes saben que nosotros tenemos un legajo, o sea, cada uno de los detenidos tiene un legajo virtual, y ese legajo virtual contiene información sobre los antecedentes judiciales, no aparece ninguna mención respecto de que se trata de un hecho de violencia de género cuando las personas son alojadas en alcaldías o en el servicio penitenciario, en las unidades del servicio penitenciario. Y justamente coincido con tu apreciación de que nosotros mismos no sabemos, digamos, ese dato esencial, que por supuesto no es una condena, porque en teoría, digamos, en principio, si están detenidos en el marco de una IPP, todavía no hay una sentencia que defina que este hecho ocurrió y que por ende se empieza a iniciar un procedimiento tratamental. Pero también es cierto que por la extensión de las penas, que estamos pensando en este universo muy particular que son los delitos correccionales, en general la condena llega casi al cumplimiento de la pena que se impuso, digamos, o que se estaba cumpliendo en definitiva, no que se impuso, que se estaba cumpliendo en definitiva. Entonces, ideamos que cuando esté incluido el caso dentro de este registro de violencia familiar y de género que yo les mostraba los otros días, que es de la procuración, pero cuando el hecho está, digamos, incluido en ese registro, por sistema, la información que provenga de los juzgados de garantías
incluso, digamos, pidiendo cupo o la orden de detención, incluya la referencia de que ese hecho está en principio vinculado a un contexto de violencia de género, para poder nosotros pensar en estas dimensiones que vos decías tan importantes, que tienen que ver con las cuestiones tratamentales, con los lugares de alojamiento, y después también para medir el impacto. O sea, nosotros no estamos pudiendo ver si esas personas tienen más o menos reincidencia, si, digamos, se corresponden los datos de reincidencia general con esta criminalidad tan particular. Bueno, cantidad de elementos que en realidad podríamos medir si tuviéramos esa referencia en la identificación. Ustedes me dirán, pero ¿cómo no está eso? No, no está, porque aparece el delito, lesiones, aparece si es lesiones, amenazas, violación de domicilio, daño, incendio, si es una legítima realidad, pero no nos aparece que es digamos, coincidente esta apreciación que vos haces. ¿Alguna otra persona? Ahí está, compartió el blog del juzgado donde están cargadas las acciones que llevamos a cabo y el link, acá lo dijo Aimé, así que bueno, eso ya lo tenemos, digamos, también ahí lo voy a copiar yo también, como para poder buscarlo. Bien, bueno, si no hay ninguna otra observación, me pareció que la semana pasada había como más incertidumbres respecto de cómo iba, o incluso una serie de diferencias respecto de lo que está definido en la acordada 4099. No sé si eso lo vamos a retomar o no. Bueno. No quiero monopolizar la palabra, Sofía, pero me siento, viste, en deuda por lo que planteaba Jorge, que es lo que te decía. Lo que nos preocupa es cuando no pasa por la acción, digamos, por la instancia, por la iniciativa del Ministerio Público. O sea, está claro que cuando tenemos intervención por su intermedio y estamos ante la comisión de un posible delito, hay que dictar la medida cautelar, las dictamos todo el tiempo. Como te decía, tengo observaciones no, cuestiones constructivas, ¿no? Para pensar, por ejemplo, en torno también al dispositivo dual, cuando no hay señal, ¿qué hacemos cuando las personas no tienen la posibilidad de ir a otro domicilio? O sea, esto que nos pasa, que se nos cruza con otras circunstancias, por ejemplo, económicas y demás. Y la preocupación es cuando no pasa, o sea, el planteo que se hace de que en vez de que intervenga un juzgado de paz o un juzgado de familia, que son en número más inclusive que los de garantías, se nos pida que tomemos la medida solo con la denuncia, ¿no? Habían otros compañeros y compañeras que habían aportado al encuentro anterior también. Sí, vuelvo a decir que no, digamos, comparto en esto, digamos, la importancia de que intervenga la Procuración, el Ministerio Público, no solamente en relación a lo que establece la acordada, sino fundamentalmente en el desarrollo de estos procesos, digamos, porque justamente lo que hemos tratado de señalar es que no tenemos que emparentar el dictado de la medida de protección con el objeto del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene un rol protagonista. Y entonces, bueno, quizás ahí aparezcan cuestiones que tienen que ver con el aseguramiento de la prueba o acciones de urgencia que pueden hasta, digamos, contraponerse con las medidas que pueda estar tomando el juez de garantías. Entonces, hay cantidad de elementos que tenemos que estar calibrando para la puesta en funcionamiento de esta acordada 4099, pero tengo entendido que tanto la Procuración como la Suprema Corte están trabajando a contrarreloj por la fecha en la cual se dispuso la puesta en funcionamiento para justamente calibrar todas estas cuestiones desde el sistema mismo informático, ¿no?
para que esto quede establecido incluso desde la dinámica del funcionamiento del SIMP, que es el que usan ustedes en los juzgados de garantías. Bueno, si no hay más cuestiones, empiezo con la otra parte de la clase. También les quiero volver a señalar una cuestión, Aimé, que es que la denuncia no es simplemente la denuncia, sino que esta cuestión digamos, del formulario único, entiendo y espero que venga a traer información relevante para que esa única vez que declara la víctima sea suficiente, haya información de contexto y de calidad para el dictado de la medida de protección que se pide en el mismo formulario y que un poco se emparenta con la situación particular en cada caso, digamos. En un caso va a tener que ser una... ¿Sí? Es lo último y creo que me voy a desconectar porque tengo fiebre, perdón. Pero del formulario yo el encuentro pasado lo comenté en el chat. Mira, 3 vinieron hasta ahora en el último turno que tuvimos. Todo el formulario estaba todo marcado, inclusive marcaba cuestiones de, o sea, específicamente creo que había un ítem que decía travesti y estaba marcado cuando la situación no, o sea, entraba en todo, arma de fuego, esto, que no se condecía con lo que había dicho la persona denunciante. Igual, a ver, lo no, que pasa acá... es que supongo que te llegó, digamos, lo que te llegó es el formulario como en papel, como en un PDF. Se supone Sí. que el desarrollo que estás llevando adelante el Ministerio de Seguridad es justamente, además, se tuvo que hacer una contratación a un desarrollador informático para que esto sea parte de una aplicación, digamos, en el sentido de que cuando yo voy relatando y el despliegue de las opciones no me permita, digamos, contradecirme incluso con la información que estoy recopilando. Entonces, digamos, o sea, entiendo que efectivamente lo que está señalando es que todavía hay deficiencias, incluso en la carga de este nuevo formulario, ¿verdad? Sería así. Claro, yo no sabía que se iba a hacer de esa manera. El que llegó, es verdad, llegó en PDF como marcado. El informe, el resumen que tiene que estar abajo del que te da cuenta de la gravedad y del puntaje, era genérico. Y bueno, igualmente acá no se descree la palabra de la persona que está haciendo la denuncia y las medidas cautelares siempre se tomaron igual, las precautorias, como decís vos. Así que igual ojalá, qué bueno todo esto que nos contás y que se implemente. Bueno, éxitos y disculpas, ¿eh? De hecho, digamos, el formulario único, ustedes saben, está aprobado desde hace ya más de un año por parte de la Suprema Corte y por parte de la Procuración, y fue el Ministerio de Seguridad justamente porque tuvo todos estos obstáculos que ustedes conocen en todas las dependencias, digamos, no había los sistemas necesarios como para poder establecer la legalidad del documento, que también se va a mandar al Juzgado de Paz y de Familia y que tiene determinados estándares sobre la acreditación y sobre la firma digital que establece la Suprema Corte después de la digitalización de los expedientes. Entonces, hay un montón de pautas que se tuvieron que cumplir y para esto hubo que, bueno, caminar desde mucho más para atrás en el Ministerio de Seguridad hasta la llegada de desarrolladores y la puesta en funcionamiento de este sistema que, bueno, que al menos en las comisarías va a funcionar en términos de un sistema operativo, o sea que no voy a poder, inteligente, ¿no? En el sentido de que yo no voy a poder cargar datos contradictorios. Bruno me pregunta cuál es el papel que tendrá el Ministerio Público en estos casos. Bueno, primero lo que estoy comentando, digamos, justamente como el sistema que ustedes utilizan es el sistema del SIM, evidentemente todo lo que tiene que ver con la calibración de cómo llega la información al Ministerio Público en el marco de una situación no flagrante, pero o urgente, y la información que va a llegar al juzgado de garantías para
el dictado de las medidas de protección y la carga de este formulario que se inserte con el mismo sistema de gestión que ustedes tienen, es todo parte de la procuración. Luego, digamos, no ha habido modificaciones de la acordada, supongo que va a ser acompañada de algún protocolo o guía, eso es por lo menos lo que se había dicho en la primera jornada de capacitación que se hizo el 27 de marzo, si mal no recuerdo, donde el doctor Matías Álvarez dijo que efectivamente estaban trabajando en la posibilidad de construir una guía que de alguna manera ordene esas tareas en esas situaciones justamente que son las más problemáticas, las situaciones de urgencia. Por ahora entiendo que es esa, Bruno. También quiero volver a señalar algo que es obvio, pero digamos que me parece importante volver a ponerlo en esta clase, que es que yo represento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y tratamos todo el tiempo de generar, digamos, canales para que las inquietudes y las demandas de los magistrados, pero también todo lo que tiene que ver con la efectividad del sistema y la garantía de acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, bueno, puedan ser trasladadas a los ámbitos adecuados, ¿no? A la Suprema Corte y a la Procuración a través de distintos canales para poder justamente tener todo este, digamos, que todo este andamiaje pueda funcionar de una manera más adecuada y armoniosa. ¿Cómo va a llegar Martín pregunta, cómo va a llegar el formulario por SIM? No va a llegar, o sea, va a generar el mismo efecto que genera la denuncia electrónica que hoy, digamos, se hace por una situación de robo. Se me genera un número incluso de IPP. Son esas hojas que antes veíamos que tenían como un renglón negro con el número de IPP que la víctima se llevaba ya con ese número de IPP y con eso luego iba a recibir, incluso se recibía un mail vinculado a cuál es la fiscalía que estaba interviniendo. La víctima se va a llevar un resumen de su actuación con la firma del formulario, con la firma del funcionario que recibió la denuncia y su propia firma y todo esto, digamos, tiene que insertarse en el SIM. No va a llegar, las cosas que no sean delitos, no va a llegar al sistema penal. Digamos, el formulario se va a completar en la comisaría. La idea es sintetizar, estoy diciendo no porque estoy leyendo el chat de la reunión donde dice, pero ¿llegaría todo hecho, sea o no delito? ¿No es cierto? No. Si no es delito, no llega al sistema penal. Cuando vuelvo a decir situaciones típicas, insultos, la reiteración de situaciones de hostigamiento que no configuren una privación de libertad, ¿no? O una coacción. La difusión de imágenes íntimas, la situación de manipulación con los hijos, de violencia sicaria, como digamos, la conocemos, digamos, esas situaciones que no configuran en principio un delito, van a ir al juzgado de paz o al juzgado de familia, porque, digamos, si es que estamos hablando de violencia doméstica, obviamente, ¿no? Buenas tardes, Sofía. Anastasia Buenas Márquez. tardes. ¿Cómo te va? Seguramente vos, como no sos operadora del SIM, y seguramente también pasa lo mismo con la Corte, nosotros somos los únicos organismos jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires que tenemos un sistema de gestión que es del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es una parte en el proceso, no nos olvidemos. Nosotros siempre actuamos a pedido de parte, puede ser Fiscalía, Defensa, una asesoría. Entonces, efectúan presentaciones que tramitan e ingresan por sistema de un modo distinto al
al SIM mismo. O sea, uno no está monitoreando las 10.000, 20.000 IPPs que puede estar gestionando el Ministerio Público Fiscal. Uno únicamente interviene, mejor dicho, o trabaja o procesa las presentaciones efectuadas por las partes. En este caso, no sé quién lo va a hacer. O sea, no sé de qué manera nosotros vamos a poder interiorizarnos de que existe una denuncia de violencia familiar o de violencia de género que necesita la intervención nuestra. No sé si soy clara. En los mails, por ejemplo, nuestros, que tenemos a razón de unos 500, 600 mails por día, procesamos de todo, desde correo spam hasta no sé, intervenciones del Juzgado de Garantías número 1, dirigido al Juzgado de Garantías número 1 de Trenquelauquen, de Quilmes a Trenquelauquen, erróneamente, desde notificaciones o partes preventivos que se dan a todos los juzgados de garantías de Trenquelauquen, porque no se sabe cuál es el turno y entonces cliqueamos todos y así nos aseguramos. Entonces, la realidad es que uno cuando mira ya esto, ¿cómo hacemos para tomar conocimiento efectivo y poder actuar? Más allá del contenido de lo que se nos informe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estar 15 días alerta un grupo de personas de 8 integrantes que conformamos el juzgado de garantías? Eso durante 4 años. O sea, vamos a hacer una farmacia abierta permanentemente, de la cual no sé cómo nos van a golpear la puerta de la farmacia. Vamos a estar mirando como pulpos en todos los lugares, teléfonos, mail. El SIM, por ejemplo, nosotros tenemos un correo electrónico que nos reporta las novedades del SIM, que se producen en el SIM, en causas nuestras. La intervención en esas causas nuestras pueden ser oficios que un secretario de la Fiscalía le manda a otro organismo que no tiene nada que ver con una intervención jurisdiccional que se nos reclama. Esto es porque verdaderamente el SIM no tiene nada que ver con un sistema de gestión de un expediente digital, sino que es del expediente propio de la investigación o de la carpeta, mejor digamos, del Ministerio Público Fiscal. Entonces, la verdad se nos dificulta hoy en día trabajar como está. Me imagino que con el puntapié, más todavía, con este puntapié incierto. Así que tampoco sé cómo la Corte está organizando. Nuestra idea es brindarle los teléfonos de contacto a la policía para que nos comuniquen, porque la realidad es que no podemos estar monitoreando constantemente durante 15 días, las 24 horas, todos estos frentes abiertos que tenemos, ¿sí? Y son todas incertidumbres que nadie las contesta y seguramente vos no tenés la respuesta. Y la otra Sí, pregunta justamente a mí esto estoy, digamos, comparto esta preocupación. Justo ayer tuvimos una conversación con un área determinada respecto de esto, digamos, cómo llega la alerta del ingreso de una IPP al SIM para que se radique en el incidente, eventualmente la formación del incidente en el juzgado de garantías. Digamos, cuando el ingreso de la causa no va a ser en el juzgado de garantías, obviamente, se denuncia en la comisaría y desde la comisaría, que ahí vi sobre la necesidad de capacitar, sí, justamente eso va a ser una tarea y es una tarea del Ministerio de Seguridad, pero digamos que, vuelvo a insistir, es un interrogante. Según lo que a mí me responden, es que el único canal que va a haber es el SIM, y en los mismos términos en que a ustedes les llega el pedido, por ejemplo, de parte del Ministerio Público de un pedido de allanamiento, que no es público para el público, pero sí para, digamos, para el juzgado de garantías, cuando efectivamente se hace un traslado
de este pedido al juzgado de garantías, a ustedes les aparece la novedad en el sistema, digamos, en la bandeja de las causas que les quedan radicadas a ustedes, ¿no? O sea, que les remiten a ustedes. Esta situación, digamos, tiene un paralelismo con esto que yo les digo, digamos, el canal que va a ser el adecuado es el SIM, digamos. El personal policial, en todo caso, tendría que llamar al Ministerio Público en el caso de que haya alguna medida de prueba que realizar en ese contexto, vuelvo a decir, para que no se emparente el objeto procesal de la investigación con el incidente. De todas formas, me parece digamos, un interrogante genuino, muy básico, que es necesario despejar, digamos. ¿Cómo llega al sistema? ¿Ustedes cómo van a tener información de que está ingresada esa IPP y que esa IPP, en esa IPP la denunciante requirió determinada medida de protección? Siendo que la idea es que ustedes no la vuelvan a citar, digamos. O sea, esa es la idea. Digamos, la idea del sistema es que funcione a partir de la información muy extensa que tiene el formulario único. Obviamente. El tema es poder tomar Alfredo Monas efectivo. Ruiz, vos me escribías en el chat también. No termino de entender porque dice que siguen remitiendo denuncias donde prima facie se relacionan con delitos los tribunales de familia, los que con motivo de urgencia se ven compelidos a dictar medidas cautelares. No te estoy escuchando, Alfredo. Sigo sin escuchar, pero bueno, no sé si seré yo. Hola. Ahora sí. Bueno, en el Departamento Judicial de Bahía Blanca hay una denuncia por un delito cometido. Los operadores y los funcionarios policiales siguen incumpliendo la notada esta 4.009 que van a entrar en vigencia el 8 de marzo y mandan la causa a los tribunales de familia que no son más allá de la discusión de los juzgados de garantías y los problemas que suscitan todas estas situaciones. Yo entiendo que sin estuviera la acordada presente, cuando estamos en presencia de un conflicto y estamos hay que dictar una medida cautelar y tenemos la urgencia en decidir, los competentes son los juzgados penales. Yo veo bien el tema de la acordada que ordene todo esto y que haya una desinformación, una amplitud propia, que hay que tomar medidas urgentes. Después, el tema de fondo lo derivarán si hay una causa abierta en la familia, al juzgado de familia, que dentro de su competencia sigue interviniendo. Como dice el acordado, no hay interviniendo, se le da a las víctimas donde quieren que si la causa se remita a un juzgado de paz, se remita a un tribunal de familia. Pero lo cierto es que porque ahora siguen las comisarías, un tema que es penal, lo mandan a un tribunal de familia. Entonces el tribunal de familia, ahí me faltó ver se relaciona con delitos que los mandan a tribunales de familia. Entonces, el tribunal de familia, obviamente, si el juzgado penal nos dicta una medida cautelar, margen de que no estuviera en acta, yo soy juez, soy incompetente para me pide una medida cautelar. Eso antes de que la acordada estuviera en vigencia, yo tengo que resolver. Eso es así. Entonces,
A mí me parece perfecto dividir las armas. Donde hay delito, las medidas urgentes las tiene que tomar un juez penal. Donde no hay delito, las tiene que tomar las familias. Independientemente de las cuestiones que se pueden suscitar. 69, la ley del fuero de familia, Sí. hablando de medidas urgentes. Yo no le veo, realmente no veo que haya tan inconveniente para dictar una medida cautelar. Una medida cautelar que es una medida urgente. Lo que estamos hablando tiene está relacionada con disposiciones constitucionales. O sea, Sí. tenemos que actuar urgentemente. Si no, se producen Enti- situaciones, casos paradigmáticos, casos García, donde no le damos solución. Ahí pensando en acciones operativas, entiendo que por ahí, yo hasta el formulario único. Dice, este formulario donde no hay equipos interdisciplinarios, bueno, no digo que es una información fidedigna, pero resolver una medida cautelar yo creo que es suficiente. Porque Sí, eso... se entiende. Sí, se escuchó Sí, entrecortado, pero creo que yo escuché, digamos. Sí. yo también los estoy escuchando cortados, por eso puse... Ah, bueno, entonces ahí a mí me están escuchando entrecortada también, ¿todos? Y digo, mira, en el audio, ¿Todas? No, recién bueno. en el chat lo puse, a ver si se podía corregir, porque los escucho cortados y con eco. Oh, qué macana. Bueno, Bruno me dice que es la policía la que termina definiendo si es una competencia o la otra. Sí, acá tenemos un problema, pero no tiene que ver con esta acordada, ni tiene que ver con, digamos, cuestiones de violencia de género, sino que la organización que se ha dado y se sigue dando el Ministerio Público tiene que ver con que las entradas y las recepciones de las denuncias, en vez de ser de oficinas que puedan ser, por ejemplo, descentralizadas o incluso territoriales, en cualquier lugar de la ciudad, están, digamos, delegadas en instrucción policial. Esto no tiene tanto que ver con la policía, sino más bien con la organización del Ministerio Público. Digamos, no todos los ministerios públicos se organizan de esta manera. Es cierto que en nuestra práctica social, los delitos, digamos, y esto, digamos, supongo que viene también del Código Joffre, bueno, tienen que iniciarse a partir de la intervención policial. Pero, digamos, hasta la policía misma, no es que, digamos, estas funciones judiciales que toman son delegadas en principio por el Ministerio Público. Y segundo, que se complementa con esta idea de desformalizar y entonces facilitar el ingreso de la información de una situación de violencia a las víctimas de violencia de género. Entonces ya una ley de la 12.569 se dice que no se necesita una formalidad y una demanda como tendría que hacerse si yo quiero llevar un hecho de violencia familiar a un juzgado de familia, tendría que interponer una demanda. Para facilitar el ingreso, se estableció esta desformalización que, digamos, bueno, el único canal institucional que aparecía con esta cercanía y con esta extensión territorial eran las dependencias policiales. Francamente, a mí me parece que es un diseño que no funciona, pero no funciona por un montón de cosas, además de que es el personal policial el que tiene que decidir la jurisdicción. Y que lo está haciendo desde, digamos, hace más de 20 años, que está decidiendo a dónde manda cada una de las cosas. Y va recibiendo instrucciones de la Suprema Corte y instrucciones de los ministerios fiscales e incluso de las fiscales. Digamos, si fuera... Sofía, sabés que ahora se nos está cortando un poco tu conexión. No sé si me escuchás. bueno. Vamos a hacer lo Sí. siguiente, por favor. ¿Ves que hay donde tenés varios botones, uno que dice más acciones? Tiene 3 puntitos, creo que ya lo usamos alguna vez. Sí, desactivar video entrante. Exacto, sí. Perfecto.
Listo. Ahí Bueno, ahora no se veo me ninguna cara, pero Pero te espero que escuchamos se y te vemos, mejore que es lo el... importante. Bueno, bien. Les decía que, por ejemplo, esta idea de los polos, digamos, de donde se concentran físicamente la autoridad que recibe la denuncia con las áreas locales de asistencia y acompañamiento de las víctimas, con los programas nacionales sobre distintas cuestiones que pueden ir desde documentación hasta subsidios. Bueno, esos polos son, digamos, como una experiencia a alcanzar. Pero, digamos, esta deficiencia que señalaba, creo que era Bruno, la entiendo en estos términos, digamos. Sí, es el personal policial el que termina definiendo. ¿Es un problema? Sí, es un problema, pero digamos, no tiene que ver exclusivamente con estos delitos. En general, en todos los procesos, termina definiendo si es delito y se denuncia o no. Digamos, está bien, ya erradicamos lo de las exposiciones civiles, pero sigue siendo una facultad que, bueno, pero que ha sido delegada por el Ministerio Público, en este caso, en función de, digamos, de cómo se desarrolla esta idea de quién recibe la noticia criminal. Bueno, si no hay más nada... Sofía, ¿te puedo hacer una dale. última pregunta? ¿Qué Sí, tal? Buenas tardes. claro. Tengo algunas inquietudes. Yo empiezo el turno ahora el 1 de mayo. Entonces, Laura, ante ¿sos todo... vos la que está hablando? Sí, sí. Bien, está bien, porque no te veo, así que entonces tengo que... Bueno, ante la implementación de la eminente acordada, yo lo he hablado con las personas con quien trabajo y se le suscitaron varias incógnitas. Por ejemplo, si llaman por teléfono del teléfono del turno a la madrugada, diciéndonos que hay una señora en la comisaría porque su marido le pega. ¿Intervenimos nosotros directamente? ¿Tienen que intervenir primero el Ministerio Público? ¿O yo telefónicamente ya puedo ordenar una medida de exclusión del hogar, de restricción perimetral y lo que sea? Esa es la primera pregunta. La segunda, sí, yo estuve viendo algunos protocolos de juzgados que ya han hecho y son bastante completos en cuanto a que reciben declaración testimonial a la víctima, al señor agresor, y asisten en cuanto, por ejemplo, le facilitan la entrega de ropa, de alimentos, de, bueno, un montón de cosas. ¿Cada juzgado tiene que hacer su propio protocolo o hay uno que la Corte ha determinado como el que hay que seguir? Y la última pregunta es el tema de las competencias. Por ejemplo, nosotros dictamos una medida de restricción perimetral del agresor por 30 días. Al día 31 le vuelve a pegar. ¿Volvemos a intervenir nosotros porque ya intervenimos primeramente o otro juzgado de garantías en caso de estar de turno otro juzgado? Esas son las preguntas que tengo. Bien, bueno, a ver, vamos a empezar por la última, que creo que es la más sencilla. Si el día 31 le pega, se vuelve a configurar dos delitos, el delito de lesiones y el delito de desobediencia, que habrá que ver cómo concursan. Y por las reglas de conexidad del Código de Procedimiento, tiene que intervenir el mismo juzgado de garantías que en su momento intervino, digamos, porque va a intervenir la misma fiscalía que intervino también en el hecho anterior, porque además, bueno, va a ser parte de los elementos que se van a aprobar para, por ejemplo, pedir otro tipo de medida, que eso sí ya la va a tener que pedir el Ministerio Público, como puede ser eventualmente una privación de libertad, digamos, por la reiteración de estos hechos y además el concurso de delitos. Entonces, hay lo cual, digamos, puede funcionar como un elemento para considerar en cuanto al peligro procesal, ¿no? Digamos, estas cuestiones, creo, por lo menos, estoy entendiéndolas de esa manera, en términos ya no de la acordada, sino del propio Código de Procedimientos, que me hace que si efectivamente el día 31 vuelve a cometerse un delito, vuelve a intervenir, digamos, el mismo juzgado, pero por una cuestión de conexidad, no por una cuestión de la acordada. Esto en relación a la última pregunta. La primera pregunta tenía que ver con si cada uno de los juzgados va a tener que elaborar un protocolo propio. Yo entiendo que no, digamos. Así como ustedes tampoco elaboran un protocolo
propio para, no sé, la resolución de medidas de amparo en temas de salud, o sobre, digamos, obviamente la idea, para mí, la mejor manera de que esto funcione tiene que ver con que la Suprema Corte pueda proveer a todos los magistrados y funcionarios de una guía. Por ahora no está, usemos las que tenemos al menos digamos, validadas de alguna manera como buenas prácticas. Esta que nos pasó recién Aimé, era el nombre, Aimé, que tiene que ver con el juzgado de garantías del doctor López, la que les digo que también está como buenas prácticas del juzgado del doctor Vitale, de los más de Zamora, la que yo sobre la cual hice referencia y efectivamente tiene todos estos componentes que dice Laura, que es la del doctor Agüero, que tiene estos componentes del trato a la víctima y de cómo, digamos, llevar adelante, con algunas variables que tienen que ver también con el momento histórico donde estamos, que es en el expediente judicial, y la importancia de la aplicación del formulario único para no tener que volver a entrevistar a una persona que estuvo 2 horas en una comisaría denunciando y llenando un formulario con el acompañamiento del equipo interdisciplinario, si estuvo en la comisaría de la mujer, o con esta predicción del riesgo, digamos, automática, si estuvo en alguna otra comisaría. Entonces, hay algunas adaptaciones que tenemos que hacer este protocolo, porque la idea es mejorar el servicio de justicia, no hacerla de nuevo ir a la mujer a, digamos, reiterar una denuncia que ya fue tomada. Ahora, respecto del llamado que te puede hacer la comisaría, ahí me excede, digamos. Obviamente, entiendo que va a tener que haber una coordinación con el Ministerio Público en todos estos, en estas primeras medidas que se vayan a tomar al arrancar el 8 de mayo, ¿no? Digo por esto que decía de la importancia de que el Ministerio Público siga con su compromiso y su responsabilidad constitucional y legal de llevar adelante una investigación penal. Si yo estoy denunciando, vuelvo al caso, digamos, que también creo que lo nombré, que me está persiguiendo un señor con un arma, no tengo ninguna posibilidad de pedirle al juez que dicte ninguna medida de exclusión, digamos, o está en mi casa con un rifle, digamos, y me amenazó con eso, digamos. No tengo posibilidad de pedir una medida de protección al juez. Es un allanamiento, es el secuestro de un arma, que en todo caso después se convalidará con el juez de garantías. Estas cuestiones que hay que compatibilizarlas con la función del Ministerio Público indelegable y que además no tiene que opacarla, digamos, al contrario, la importancia de poder de estimular la buena investigación del Ministerio Público. Se supone que además, si esta cuestión queda despejada, que es una medida asegurativa en relación a la víctima, bueno, las medidas de investigación tienen que ser, digamos, hacerse con la urgencia además del caso, inclusive hay fiscalías que tienen la flagrancia, estos delitos entran dentro de la flagrancia, así que, digamos, hay un componente que es indelegable del Ministerio Público. No sé si respondí a esta primera pregunta, lo del protocolo, lo de si las van a llamar y sobre si tienen que tener, no, sobre el protocolo ya lo respondí, qué características tiene que ser. Respondiste de todo, sí. El tema de la competencia es conforme el código entonces, porque a veces el día 31 ya interviene otro juzgado porque está de turno, por eso era mi duda, pero bueno, se verá o el delito más grave o el primero cometido, bueno, todas las reglas del código. El primero cometido. Y también hay una resolución, que es la 346 del 14, de la Procuración, estaba la doctora Falvo en ese momento, que hablaba de la importancia de los antecedentes, aunque, digamos, las causas estén archivadas anteriormente, pero esto, digamos, ya tiene que ver más con la función del Ministerio Público, para poder evaluar el contexto de violencia de género, aunque no me sirva para probar el hecho en concreto, sí me sirve para evaluar este componente que establece el tipo penal a partir del 80, inciso 11, que es el contexto de violencia de género. Estas otras causas anteriores, si están archivadas, me pueden servir
a modo ilustrativo para componer el marco probatorio con el que voy a poder, en todo caso, aproximarme a la acreditación de este contexto de violencia de género. Sí, perfecto. Gracias, Sofía. Bien, bueno. Me están diciendo que no está bueno el audio, pero es de las 3 de la tarde. Supongo que se mejoró un poquito, ¿no? Sí, sí, ahora te escuchamos bien. Bien. Bueno, si les parece, yo igual estas cosas me parecen sumamente importantes. Voy a... Discúlpame, sí. no sé si se me escucha. ¿Sí? Ah, ¿qué tal? Fernanda, de San Nicolás. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, bien, un gusto. Solamente para que me quede claro, entonces, la noticia, yo trabajo en un juzgado de garantías, ¿va a llegar a través de una presentación electrónica? Eso es lo que yo entiendo. Y por eso se está haciendo tanto, O sea, de la misma... digamos, esfuerzo por parte del Ministerio de Seguridad para poner en funcionamiento, digamos, todo esto, y además está haciendo la Suprema Corte su esfuerzo con la Procuración para ajustar lo que haya que ajustar en términos informáticos. A ver, como para plantearlo de una manera resumida, es, policía toma la noticia, hace la evaluación de riesgo correspondiente, según si es en la comisaría de la mujer o en una comisaría común, envían la noticia al juzgado de garantías, nosotros lo recibimos por presentación electrónica y a partir de allí se procesa. De la misma forma que se haría como si el Ministerio Público Fiscal nos solicitara cualquier medida, digamos, cualquier diligencia probatoria que hoy estamos recibiendo. Sería ¿No? así. Mi Eso es lo que consulta yo es entiendo esta. con una cuestión. ¿Cómo es tu nombre? Fernanda. Fernanda, con una cuestión, Fernanda, en el formulario también está incluido el pedido que realiza la mujer. ¿Sí? Exacto, que hoy comúnmente cuando nosotros leemos causas respecto de lo que es violencia de género, hay todo un formulario de que cuando se le recibe a la víctima que ella elige las medidas, digamos, cautelares que considera conveniente o no. Pero más allá de eso, lo que me interesaba también ver es en aquellas situaciones donde estamos de turno y estamos de turno, por supuesto, las 24 horas. En los casos de las madrugadas, ¿la policía también está habilitada para hacerlo telefónicamente? ¿Cómo es? Es decir, o es una cuestión ya ahí sí interna, que cada departamento lo va a hacer, porque nosotros podemos, qué sé yo, hasta determinado horario, uno consulta constantemente el sistema. Pero en la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, ¿eso se va a hacer telefónicamente o de qué manera se va a implementar o cómo se está haciendo en otros departamentos? ¿Sí? ¿Hay algún otro magistrado, funcionario de los juzgados de garantías que hoy comentábamos que están aplicando este protocolo, que tienen, digamos, posibilidad de responder esto? Porque, Bueno, discúlpame, sí. teniendo en cuenta lo que preguntó la chica anterior, que no recuerdo el nombre, donde ella Sí. te dijo, bueno, yo recibo un llamado telefónico en la madrugada, es decir, que también estaría habilitada la vía telefónica para que, digamos, la preventora en su momento nos informe. Yo, digamos, creo que la realidad de los departamentos judiciales es muy distinta, digamos, en la impersonalidad que tiene el conurbano y quizás el grado de conocimiento que pueda haber en los departamentos judiciales del interior. De todas formas, digamos, creo que lo mejor va a ser que el primer tiempo que se ande pueda haber una coordinación también con el Ministerio Público, digamos, que también va a estar de turno y va a estar de turno en relación a situaciones de urgencia para la investigación del hecho también, digamos. Vuelvo a los extremos de tener que secuestrar un arma o tener que allanar un domicilio. Bueno, en ese caso, digamos, o ordenar una aprehensión o ordenar una detención. En ese caso, digamos, esas son facultades que tiene que disponer el Ministerio Público en coordinación con la actividad, con la preventora, como vos decís. Me parece que en este primer tiempo va a haber que
generar una instancia de mucha coordinación con el Ministerio Público. Con el Ministerio Público y, digamos, como Y para lo que poder te digo organizarnos. es que a los juzgados de paz y de familia, efectivamente la autoridad policial, Ay, justo se corta. estos llamados a los juzgados de paz y de familia. Perfecto, en juzgado de paz y familia se manejan de esa forma, ¿no es cierto? Se manejaban hasta ahora, pero sí todo el tiempo, digamos, Claro. todo el Sí, tiempo, como nos pasa, con la en urgencia, realidad, donde se dictaba, ¿cómo? claro, como nos pasa en general a todos los que estamos de turno, no hay un horario para No hay nada. un horario. Totalmente, No hay un por horario. eso. Pero bueno, justamente porque a veces uno en las cosas que son nuevas va viendo también las formas que, digamos, que tienen cierto marco. Por eso justamente te preguntaba, como para saber cómo manejarse. Sí, es importante, me parece, también destacar esta división entre las medidas de protección y asegurativas, digamos. Tienen que ver con Ajá. aquellas medidas que afectan derechos de tercero y medidas que no afectan derechos de terceros. Dentro de, Ajá. de las medidas que no afectan derechos de terceros están el ingreso a hogares o refugios, tiene que ver con los botones antipánicos, tiene que ver con custodia, con rondines, con, digamos, cantidad de medidas que se pueden adoptar sin que se esté afectando, digamos, los derechos de circulación o de la libertad de la persona que está siendo, digamos, señalada como el agresor, ¿sí? Sí, desde ya, la idea mía nada más era saber cómo era la forma que nos llegaba a nosotros, digamos, la noticia bueno, para poder manejarlo de la manera más adecuada y de la manera más dentro de un marco establecido. Por eso quería saber si había un criterio, si se podía, digamos, la informalidad misma de que quizás recibir un llamado telefónico, iba más que nada a eso mi pregunta. Pero bueno, entiendo el modo que me dijiste de las presentaciones electrónicas y vos considerás que a veces de otra forma también sería coordinarlos con el Ministerio Público. Definitivamente. Fiscal. Definitivamente con el Ministerio Público, porque de hecho, vuelvo a señalar, los juzgados de familia y juzgados de paz que se organizaban, el juzgado de paz no se puede organizar por turnos, pero digamos, los juzgados de familia organizados en turnos, digamos, estas situaciones eran más habituales. Ajá. Bueno, te agradezco mucho. Sí. Y de hecho, digamos, por lo que han transmitido, los viernes, los sábados, aparecen, digamos, algunas particularidades que, bueno, que se van a ir aprendiendo con los turnos también, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Gracias. De todas formas, digamos, no se me ocurre cómo, pero esta como para poder también empezar a recibir las primeras fallas del sistema, que seguramente las va a haber. No estoy diciendo que es un sistema digamos, que no pueda tener ningún tipo de obstáculo en el funcionamiento. Pero también son ustedes quienes también van a hacer llegar esas dificultades. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí vamos a tratar de pasar a esta otra, ¿no? A esta segunda parte, la perspectiva de género cuando no se trata de mujeres que aparecen como víctimas en el proceso penal. Y pensando esto que mencionábamos en la primera clase respecto de que la perspectiva de género justamente es un marco de análisis, es una forma que nos permite observar y también poder interpretar esa realidad a partir de cómo se diferencian o comprender cómo la diferencia ahí está en los roles, en las funciones, en los atributos asignados a una sociedad determinada a los varones y a las mujeres, influye sobre el comportamiento social y en particular cómo nuestras inferencias que hacemos todo el tiempo, el tiempo estamos haciendo operaciones lógicas, esos procedimientos lógicos que utilizamos en la práctica
del derecho están absolutamente atravesados por por estas diferencias de los roles, de las funciones, de los atributos asignados a una sociedad, es decir, por esta categoría que mencionamos como género. Digamos, primero tenemos que hacernos cargo de que todas esas operaciones lógicas parten de construcciones sociales que van desde el lenguaje mismo, ¿no? Si yo enuncio algo como silla, ustedes obviamente saben a lo que me estoy refiriendo, y hay otra cantidad de operaciones que hacemos en relación a estas, procedimientos lógicos que también forman parte de construcciones que se vinculan con esta categoría género. O sea, esta perspectiva entonces nos permite problematizar esa realidad. O sea, decir, acá estoy, parece que estoy siendo objetiva en cómo estoy procediendo, pero no, porque en realidad, si no estoy desagregando esa información en términos de o en clave de esta perspectiva, de alguna manera puedo caer en el riesgo de naturalizar esa desigualdad entre varones, mujeres cis, mujeres trans, travestis u otras, ¿no? Otras poblaciones que también pueden estar afectadas por la desigualdad sexogenérica. Y esta perspectiva, la perspectiva de género, es la que tenemos que hacer que impacte sobre los diferentes momentos del proceso. Es una tarea fundamental para que justamente la mirada derrame sobre incluso las reglas que nos parecen neutrales, las reglas procesales, pero que están, desde esto que ustedes han mencionado, de la práctica, desde cómo llega la información, la recolección, la admisión, la valoración probatoria, que en general parecerían como que no están imbuidas de ningún tipo de inferencia cultural, ¿no? Y si omitimos, vuelvo con esto contrario, la experiencia, o sea, si yo omito tener en cuenta todas estas construcciones sociales, bueno, puedo tener una práctica con efectos discriminadores. Y además, como dije en la primera clase, ¿no? Si nuestra Constitución está diciendo que aún hoy en nuestra sociedad hay desigualdad entre los géneros y que, por Belén do Pará, esa desigualdad se debe a una relación social históricamente construida y que el Estado tiene que modificar esas estructuras desiguales para alcanzar esa igualdad, que es la pretensión que tiene nuestra Carta Magna, y nosotros no advertimos que en una situación que justamente está capturada por el derecho por distintas razones, que esa desigualdad no la capturamos, no entendemos que existe esa desigualdad o no interpretamos que existe esa desigualdad, estamos generando como resultado también un efecto discriminatorio. Entonces, la forma más patente de poder desarmar esto que aparece como como algo aceptado desde nuestra lógica, es la identificación de los estereotipos, ¿no? De géneros en la actuación justamente institucional, que, como ya dijo incluso nuestro superior tribunal, que afectan este principio de igualdad y no discriminación, y justamente comprometen este deber de imparcialidad que tiene que tener el obrar de la justicia. Entonces, la perspectiva de género nos permite identificar prejuicios, estereotipos sobre qué es lo que tiene que hacer una buena madre, cómo me tengo que comportar, sobre, qué vínculo tengo con determinadas economías, por ejemplo, narcotráfico, o sobre estructuras delictivas. Todos estos estereotipos aparecen o sea, si nosotros los empezamos a observar desde esta perspectiva, ¿no? Y yo iba a traer,
les iba a proponer que prestemos atención, como para no, justamente como este curso intenta ser un curso práctico, vamos a intentar prestar atención al menos 3 situaciones. Digamos que si nos quedamos con resonando con estas 3 situaciones en donde ya la han caracterizado la doctrina, las feministas, como situaciones que pueden englobar la mayor cantidad de situaciones de discriminación sobre la imputación de mujeres que están ligados a mujeres cis y personas trans y travestis ligadas a, digamos, a estereotipos, ¿no? 3 situaciones. Así como en la primera clase hablábamos de pilares, bueno, en esta quiero hablar de, al menos, que no lo que se denominan delitos omisivos, o donde lo que se está reprochando es el incumplimiento de un deber, como por ejemplo puede ser el deber de cuidado, situaciones vinculadas, por ejemplo, a las violencias contra los hijos cometidas por mujer y un varón y su pareja, o incluso situaciones que también se caracterizan desde la doctrina como de emergencia obstétrica, ¿no? Donde se les exige a las mujeres obligaciones naturales referidas a cómo tienen que actuar frente a una situación de emergencia obstétrica. Me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto que me estás diciendo con lo que hago en un juzgado de garantías? Que todo lo que tiene que ver con la etapa de valoración de la situación es, digamos, es en la sentencia, ¿no? Donde nosotros no intervenimos. Pero desde el primer momento, incluso cuando se define la vinculación procesal y la situación procesal, incluso de detención de una persona, es donde es determinante la calificación que se plantea. Y tan fuerte ronda este prejuicio sobre el saber natural, justamente, en los delitos omisivos, que en esa valoración desprejuiciada acerca de la relación causal, que es la que yo estoy queriendo provocar, o sea, que pongamos la atención en esa valoración, en esa relación causal entre ese reproche y el hecho en concreto que determinó o no, por ejemplo, la sobrevida de un feto. Esto, digamos, me refiero concretamente a no cortó adecuadamente el cordón umbilical, no se apoyó o no apoyó al bebé, solo nombrar como bebé un feto, si se ubicó o no correctamente y entonces se causó un daño cuando se expulsó el feto. Es tan importante este prejuicio que ronda acerca de este saber natural que tendríamos las mujeres, que incluso se elude establecer si efectivamente esa omisión tiene que ver con el desenlace final, por ejemplo, ¿no? Determinadas pruebas que están muy arraigadas respecto de si el feto, por ejemplo, había sido expulsado con vida, ya la definición de vida, ¿no? Es todo un tema, pero digamos, se había sido expulsado con vida y si había posibilidades de alcanzar una sobrevida por el desarrollo madurativo que tenía en ese momento. Bueno, hay cantidad de inferencias que parten de este, digamos, es tan fuerte este prejuicio que sobrevuela que, digamos, no ponemos racionalidad al establecer, digamos, justamente la relación causal entre esto que menciono como resultado final y, digamos, el hecho que yo estoy reprochando como omisivo. Para esto, digamos, y siendo que ya son casi las 4 de la tarde, les voy a también compartir, yo no sé si se puede compartir un flyer, pero voy a intentarlo, que se armó desde el Ministerio de Justicia, pero también con la Defensoría General de la Nación y con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, una guía para la defensa en el litigio penal de casos de criminalización de emergencia obstétrica, justamente en la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser el miércoles 4,
y se va a pasar por el canal de la Subsecretaría de Política Criminal, que es la subsecretaría a la cual yo pertenezco, y provee, si bien son herramientas para la defensa, trata de desarmar, incluso en términos periciales, tipo, digamos, que se hicieron relevamientos con científicos del CONICET en la investigación forense, para establecer que hay determinadas pruebas que no son, digamos, determinantes que se hacen habitualmente para, por ejemplo, establecer si un feto nació o fue expulsado con vida, de acuerdo como anuncio, también aparece ahí justamente un prejuicio, si fue expulsado con vida o no, y en ese caso, digamos, cómo puedo condicionar esa prueba científica y poner al descubierto que en realidad lo que está sobre la mesa es que yo hice todo mal porque, digamos, desoí esos mandatos naturales de cómo tendría que actuar si fuera una buena mujer, digamos. Esto, digamos, se los planteo como una posibilidad, digamos, teórica de poder tener herramientas para pensar incluso desde el discurso científico cómo también aparece y está atravesado por estos estereotipos o estos prejuicios. Les decía, tres categorías o tres situaciones que a mí me gustaría que tengamos presentes. Una, delitos donde se está reprochando una obligación de cuidado. En esto mencioné esto de las emergencias obstétricas, pero también podemos utilizarlo para los delitos en donde se genera un daño en la salud o en la integridad, sí, en la integridad física de un niño que está a cargo de una pareja y entonces aparecen involucrados tanto madre como padre en la situación final que ha sufrido ese niño o niña. En ese caso, digamos, vamos a mirar algunas cuestiones bien prácticas. Y la segunda tiene que ver con los homicidios o las tentativas de homicidios, que en principio pueden ser homicidios simples o calificados, que pueden estar atravesadas por situaciones de legítima defensa. En esto, y si no lleguemos a tiempo, recomiendo la lectura del fallo Leiva, y si además estuvieron presentes en la capacitación obligatoria de la acordada 4099, el doctor Ferreira mencionó especialmente este fallo, que ya es viejo, creo que es del 2012, que es muy interesante porque modifica la interpretación de lo que tradicionalmente se entendía por agresión ilegítima y actualidad de la agresión, ¿no? En función de mirarlo con esta perspectiva. En este fallo, que es una mujer que mata a su agresor, digamos, con un destornillador en la provincia de Catamarca, se había descartado la posibilidad de una legítima defensa porque se decía que no había mediado una agresión ilegítima por parte de la persona que terminó fallecida, porque ella se sometió libremente a esa situación, de tal manera que esa situación de necesidad se generó, digamos, por concurso de su voluntad, y por esa razón no puede invocarse para su defensa, y que de alguna manera sometió, o sea, ella misma, Leiva, es la que se sometió libremente a esa agresión ilegítima, y se entendió que justamente esta inferencia que hace el Tribunal Superior de Catamarca entra a colisionar con esas convenciones internacionales y las normas internas que avanzan sobre lo que significa la violencia por razones de género, ¿no? Y que efectivamente entonces hay una reinterpretación de lo que significa la actualidad de la inminencia de la agresión en términos de pensar a la violencia de género como una situación de habitualidad y que esa habitualidad estuvo presente y fue la determinante en el hecho
en el hecho que se le atribuye a Leiva, y que de alguna manera, yo quizás, digamos, me extiendo un poquito más en la interpretación que hizo Ernesto, en cuanto a que esta agresión ilegítima a la cual estaba sometida Leiva, de alguna manera afecta la posibilidad de su libre comportamiento, ¿no? O sea, si decimos que no fue parte de una colaboración la que hizo ella para estar en esa situación, hay algo que está afectando esa libertad y esa voluntad en el consentimiento de esa agresión, obviamente. Entonces, me parece que es importante esto porque en términos de una detención no va a ser lo mismo, en todo caso, un exceso en la legítima defensa que, digamos, un homicidio simple, cuando tengo que establecer finalmente la calificación en base a lo que me están trayendo para confirmar o no una detención o, digamos, sí, establecer una prisión preventiva. Por eso, digamos, lo traigo a consideración del juzgado, digamos, de los juzgados de garantías. Entonces dijimos, una de las situaciones de donde hay un reproche en un delito homicidio, digamos, donde se reprocha el incumplimiento de una obligación, en general de cuidado. La segunda tiene que ver con estos homicidios que pueden, digamos, estar sin visibilizarse una situación de contexto que hace que pueda resignificar los elementos que componen la escena y hablar entonces de una legítima defensa, que obviamente se va a terminar de resolver por los tribunales en la etapa de juicio o lo que sea, pero digamos, al menos empezar a plantear estas dudas que son determinantes al momento de propiciar una medida cautelar, ¿no? Además, en el caso Leiva había una omisión, digamos, evidente de no valorar los elementos de contexto, ¿no? O sea, ella había dicho que justamente que este señor le había agredido, que le agredía siempre, que le pegaba siempre, que incluso había perdido un embarazo anterior. Ella, en el momento en el cual termina matándolo, estaba embarazada de 5 meses, que él la empezó a agredir, que incluso la rompió un palo de escoba digamos, en su cuerpo, y que ella no sabe ni qué agarró, y entonces se quiso defender de esa situación, que entendió que ella estaba corriendo peligro, que ella no quería matarlo, y de hecho, digamos, hay elementos de prueba que intentó socorrerlo, que pidió, digamos, de todas formas el auxilio. Bueno, trato de seguir. No sé hasta dónde habíamos seguido con el caso de Leiva. Estaba yo tratando de contarles que, bueno, que recomendaba, digamos, su lectura, pero también en clave de lo que mencionó el doctor Ferreira en la capacitación obligatoria que tuvimos días atrás y que yo les sugerí que pudieran poder repasarla, esta capacitación, no solamente por la 4099, por la acordada que estuvimos hablando hasta recién, sino también por esta interpretación que él hace de cómo Leiva, y a partir de la perspectiva de género, de alguna manera podíamos poner en observación y poder darle otra interpretación a este concepto de la actualidad, de la inminencia de la agresión, y también la violencia como agresión, la violencia de género como agresión ilegítima, y que de alguna manera también podía afectar de alguna manera la idea de voluntad y de consentimiento, justamente en esto que el Supremo Tribunal de Catamarca señalaba, ¿no? Que Leiva estaba voluntariamente ahí, así que de alguna manera tenía un concurso de voluntad, y que no podía invocarse por eso la ilegitimidad de la agresión, porque ella estaba ahí porque quería, básicamente. Eso es lo que dijo el Tribunal de Catamarca. Estamos hablando de un caso que, por supuesto, ya tiene sus años, y entonces algunas cosas nos suenan muy anacrónicas, pero bueno, digamos, entiendo que ya parte de esas las hemos ido superando.
Entonces les decía que tenía intenciones de hablar con ustedes en relación a al menos 3 situaciones, una los delitos omisivos, otra las situaciones de homicidios en donde puede estar con falta de visibilidad la situación de la legítima defensa, en función de que no esté relevado el contexto de violencia de género, que de alguna manera haya sido el determinante en esa reacción. Y la tercera cuestión tenía que ver con las mujeres y personas trans y travestis imputadas de la 23737. Y en esto, digamos, voy a tratar de ser sintética y lo que voy a hacer es, en todo caso, agregar a las lecturas una guía que voy a tratar también de poner su link. Está en el material del Instituto de Estudios Judiciales, está la guía de investigación y juzgamiento con perspectiva de género en las causas de narcocriminalidad. Se llama así. Y les decía que voy a agregar algunas preguntas para digamos, la aprobación de este curso, por este cachito, por lo que nos extendimos en la primera parte, y también por este cachito de desconexión mía, porque no lo vamos a poder ver, donde simplemente, o los oriento en la lectura, tiene que ver con, bueno, la posibilidad de excarcelaciones extraordinarias en función de mujeres cis a cargo de hijos menores, también sobre la detención domiciliaria, que hablábamos incluso en la primera clase, cuando ustedes me decían que la Cámara de varios lugares se mencionaba que no avalaba la posibilidad de que se utilizara como domicilio de referencia para el domicilio de una posible prisión domiciliaria, donde se había cometido el hecho. Para eso también, digamos, en esta guía se menciona una resolución de la Suprema Corte, que son normas prácticas para interpretar algunas medidas que se pueden adoptar en relación a mujeres con hijos menores a cargo. Pero, digamos, simplemente les quería mencionar que desde el principio de la actuación nosotros vamos a poder advertir que puede ponerse en práctica el uso de esta perspectiva, que incluso puede hasta modificar la presentación de cómo aparece presentado el caso en términos registrales, ¿no? Ustedes saben que la 26743, que es esta ley de identidad de género, que establece que reconoce justamente la identidad autopercibida de cada persona y su derecho a un trato digno, independientemente del sexo que se le asignó al nacer y sus registros identificatorios. Y un punto importante de esa normativa que define lineamientos a ser respetados por todos los estamentos del Estado, desde la actuación policial, Ministerio Público y Juzgado de Garantías, por supuesto, que queda establecido en el primer artículo de esta ley, que es el derecho a ser tratadas las personas de acuerdo a la identidad de género y en particular, digamos, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Fíjense que el artículo 12, yo había desconectado WhatsApp, ya lo desconecto, había conectado para poder conectarme de nuevo, perdón por este ruido, que les decía que el artículo 12, que establece cómo deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, y que cuando la actuación sea necesario, por ejemplo en un expediente judicial, cómo tengo que registrar los datos, que no me exige una modificación del documento de nacional de identidad para poder hacer valer este derecho a ser tratada de acuerdo a mi identidad autopercibida. Tengo que utilizar un sistema que combine justamente las iniciales del nombre con el apellido completo, la fecha de nacimiento, el número de documento, en todo caso, digamos, algún otro dato si se trata de una persona migrante, y el nombre de pila que
el género, digamos, de acuerdo a ese respeto por la identidad de género, la persona establece, ¿no? Entonces, en esto, digamos, no hay duda sobre que incluso en una actuación judicial y sin necesidad de que yo haya tenido que modificar mi documento, tengo que establecer ya un cambio en la forma de registrar los datos de esta persona. Y si advertimos desde la instrucción o a partir de un informe de la instrucción, de un acta de procedimiento, se pone el nombre de una persona y se dice, por ejemplo, entre paréntesis, travesti, y no se la nombra en relación a su identidad autopercibida en toda el acta policial, bueno, ahí hay una primera alerta, ¿no? Digamos, mucho más si la razón de esto tiene que ver con una excusa de orden de, bueno, que se tiene que hacer así porque no hay un sistema que permita una registración de esta naturaleza. Entonces aquí ya aparece lo que quizás en derechos humanos hablamos como categoría sospechosa. No es estrictamente una categoría sospechosa porque es una definición, esto de categoría sospechosa, que se usa más para la legislación, pero es una alerta respecto de que podemos empezar a partir de una práctica que tenga un dejo de alguna situación de prejuicio en relación a cómo incluso se llevó adelante el procedimiento. Fíjense que algo que es tan pequeño como cómo se registra el nombre, nos puede poner una alerta de cómo voy a empezar a mirar ese expediente. Y si efectivamente aparece en la actuación incluso policial y en lo que también eleva luego el Ministerio Público, aparecen estos prejuicios que estamos queriendo identificar para poder actuar de una manera que no traiga aparejado una discriminación por desconocimiento de esa situación, digamos, que está naturalizada, ¿no? Esa discriminación que está naturalizada. Yo he visto hasta conexidades por identidad de género, conexidades procesales, o sea, se juntan varias causas solo por el hecho de que en varias de esas causas había mujeres travestis involucradas en el hecho. Digamos, ustedes me van a decir, pero bueno, sí, y esto lo he visto en la instancia de investigación donde la conexidad se plantea por la identidad de género de las imputadas. Entonces, evidentemente hay algo ahí que estamos empezando a ver respecto desde cómo se construye la investigación, qué es lo que está avalando el Ministerio Público y cómo nosotros podemos empezar a desarmar esta cuestión. Son las 4:20, así que yo todo lo que tiene que ver con las respuestas alternativas a los efectos específicos en la restricción de la libertad que pensaba compartir con ustedes y la importancia de la información de contexto en cada uno de los casos sobre, por ejemplo, lo que habíamos también en otra situación, en la primera o la segunda clase en relación a la situación de los hijos a cargo desde el momento de la aprehensión. Bueno, les voy a proponer la lectura de esta guía para que después podamos hacer algunas preguntas al respecto y bueno, y podamos tener cumplido entonces, al menos desde lo formal, el programa que nos habíamos propuesto. Si les parece, vamos a hacer de esa manera, porque además ya quedamos cada vez menos y entonces no tiene mucho sentido continuar. Vuelvo a decir, hubiera sido ideal tener esta capacitación un poco más alejada de la fecha en la cual ya se pusiera en funcionamiento la acordada 4099. Agradezco la participación de todas y todos ustedes en cuanto a, digamos, la transmisión de todas estas inquietudes. A mí me resultan muy útiles. También las experiencias que han compartido, que ya nos han posibilitado, incluso hasta tenemos otras buenas prácticas del Juzgado de Garantías 1, ¿no? de Lomas de Zamora. Si bien fue escueta, espero que al menos nos queden resonando estas tres categorías que yo mencioné,
donde hay que poner un poquito más de atención y que quizás esa atención deriva en la definición de si sostenemos una medida cautelar de detención o no, más allá de que efectivamente la respuesta final del sistema va a estar dada en las definiciones que tomen otras instancias judiciales, pero me interesaba que podamos pensar a la perspectiva de género, no únicamente en clave de las mujeres víctimas, sino también cuando esas mujeres aparecen como imputadas de ciertos delitos, y estas tres categorías me parecen claves para que podamos identificarlas, amén de que, digamos, dije que desde el momento 1, desde el inicio de la actuación, lo que tiene que ver con la identidad de género nos puede permitir advertir que quizás allí aparezca efectivamente un prejuicio, un estereotipo en cómo fue construida esa actuación, esa primera actuación, que da lugar a alguna actuación de nuestro juzgado. Tomé nota ya en la clase pasada y tomo nota ahora de estas interpelaciones que me han hecho, y no quiero irme sin dejar de señalar lo siguiente. La clase anterior tuvimos la desafortunada situación de que un magistrado, entiendo que porque no se dio cuenta de que tenía el micrófono abierto, me mencionó en términos de una loca, digamos. Esto, digamos, yo lo dejé, en realidad me pareció tan importante lo otro que me estaban diciendo respecto de la acordada 4099, que, digamos, lo desestimé, y después cuando efectivamente volví a repasar la clase, advertí de que efectivamente este magistrado se había referido a mí como la loca de Sofía Carabelos. Entiendo que, bueno, que esto tiene que ver con estos prejuicios que justamente estamos queriendo desandar en estos cursos. Es una forma de desacreditar, pero de desacreditar desde digamos, desde establecer que lo que aparezca como mis argumentos están absolutamente deslegitimados porque, bueno, porque soy una loca que viene a plantearles algunos argumentos y algunas consideraciones en el funcionamiento de los juzgados de garantías. Yo no quería hacer de esto una situación, digamos, central en el curso, por eso lo estoy planteando en este último ratito, pero, digamos, no quería dejar de pasar que efectivamente escuché que me dijeron que era una loca, y que, digamos, me parece muy significativo que eso haya sucedido en este curso. Da cuenta de que efectivamente, bueno, hay todavía un largo trayecto por andar, pero así como apareció este señor que me llamó loca, estaban todos los demás muy atentos y muy respetuosos en este diálogo que hemos intentado tener en estas clases. Así que, bueno, agradezco a todos la participación, el respeto, y por supuesto a esa persona que me llamó loca. Bueno, nada, decirle que quizás hay que revisar un poco eso, lo conceptual desde donde se quiere deslegitimar una argumentación, ¿no? Y que efectivamente eso resulta ser una situación de mucha violencia. Así que creo que por ahora, acuérdense esto que les dijo Camilo, de generarse el usuario y de contestar las preguntas que van a ser la condición para poder aprobar este curso. Bueno, muchas gracias, Sofía, una vez más en este espacio del instituto, como dije al principio, amiga de la casa, y seguro vendrán muchas actividades y capacitaciones conjuntamente. Sí, lo que decías recién, vamos a habilitar el aula del campus. Para eso es importante que se acrediten. Quien no lo haya hecho, por favor, acceda al formulario y complete sus datos. Van a estar recibiendo un correo electrónico cuando ya esté subida el aula y ya estén matriculados.
ese correo les va a estar señalando que ya pueden acceder al material, la guía a la que hacía mención Sofía, y bueno, los videos y también las preguntas para cumplimentar y poder obtener el certificado. Dichas estas aclaraciones, de nuevo agradecerte mucho, Sofía, por este espacio y tu tiempo acá, muy valioso, y a todas las personas que nos han acompañado estos 3 jueves. Así que bueno, nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.